Vamos a iniciar diferenciando entre lo que es una oración y lo que es una frase. Las oraciones van a ser conjuntos de palabras que expresan un sentido completo y poseen una estructura definida y sintáctica. Cuando hablamos de oración, queridos estudiantes, vamos a hablar de una oración que tiene una estructura tanto en sujeto como en predicado. También es importante recordar que dentro de una oración un predicado tiene que tener como núcleo a un verbo. Y este verbo no puede estar de cualquier forma, ¿no? Tiene que ser un verbo conjugado en la persona que indica el sujeto. Entonces, una oración va a ser aquella que tiene sujeto y predicado. Puede tener el sujeto tácito también, pero principalmente estas dos partes, sujeto y predicado y un verbo conjugado. Dice el ejemplo, comió muchas golosinas. ¿Quién? Él. Sujeto tácito, ¿qué hizo él? Comió. Verbo. Y lo demás son los complementos. Dice la siguiente oración, los gatos maullaron mucho. ¿Quiénes maullaron? Los gatos. ¿Qué hicieron los gatos? Maullaron. Dice el siguiente ejemplo, salta. En este caso, muchas veces las oraciones, chicos, van a estar compuestas por un solo verbo. Pero esto no quiere decir que no tenga sujeto. Hay un sujeto tácito dentro de este verbo, un sujeto implícito, que se puede sobreentender fácilmente, ¿no? Cuando yo digo salta, ¿a quién me estoy dirigiendo? A él o a ella. ¿Quién le está diciendo? Soy yo. Entonces, se puede todavía, cuando tengo un verbo conjugado, puedo estar hablando de oración. Vamos a ver ahora qué es una frase. Las frases van a ser aquellos conjuntos de palabras también que no contienen verbal definido. No hay un sujeto definido y no hay un verbo que pueda decirse que está conjugado con una persona. Transmiten un mensaje también, transmiten un mensaje que se puede comprender, pero este mensaje va a carecer de sentido y va a carecer de un sujeto directo. En las oraciones hay un sujeto escrito, ¿no? Hay un sujeto ya sea tácito o esté presente, pero hay un sujeto. Sabemos a quién y quién está realizando esa acción. En cambio, en las frases no sabemos a quién se le está pidiendo qué. No hay un verbo, no hay un sujeto definido. Dice la oración, no correr. Cuando te dice no correr, ¿quién? ¿Quién no debe correr? Yo, tú, él, nosotros, ellos, los animales. ¿Quiénes no deben correr? Entonces, cuando tenemos esta clase de frases, no hay un sujeto definido. Dice, prohibido gritar. En lo mismo, ¿quiénes no van a gritar? Las paredes, los asientos, ¿quiénes no deben gritar? Entonces, en este caso podemos ver que son frases que no tienen un sentido completo. Nos dan un mensaje. Sabemos que algo está prohibido, pero no sabemos a quién se está dirigiendo exactamente. ¿No? Dice, no pise el césped. Entrada. En cada una de estas frases podemos analizar y vemos que hay un sujeto, sí, pero no está definido, no sabemos a quién se está diciendo esto. Hay un verbo, pero este verbo no está siendo dependiente del sujeto al que se está dirigiendo. No correr. ¿Quién? ¿Quién correr? ¿Yo? ¿Tú? No sabemos. En este caso dice, leería un libro. ¿Quién leería? Yo. ¿No? Entonces, aquí sí hay. Esa es la diferencia principal entre oraciones y frases. Con esta explicación vamos a pasar ahora sí a analizar la estructura dentro de la oración. Y vamos a empezar con el verbo. El verbo, queridos estudiantes, es el elemento más variable dentro de una oración escrita. Es la parte más importante, pues ahí se define qué acción se está realizando y quién lo está realizando. Dentro de una estructura oracional, de él van a depender los demás elementos. Es simple, chicos, esto es así. Si no hay verbo, no hay oración. Si yo digo los gatos, esa frase los gatos, por ejemplo, no hay. ¿Qué cosa los gatos? ¿Quiénes los gatos? Entonces, para que esta frase, este conjunto de palabras tengan un sentido, necesitan un verbo. Pero no cualquier verbo, sino un verbo conjugado. Cuando hablamos de conjugaciones, vamos a hablar de que el verbo va a cambiar, se va a adaptar o va a mandar el tiempo, el modo, la persona, etcétera, dentro de una oración. Según la cantidad de verbos dentro de una oración, vamos a dividirlas en dos. Las oraciones simples, que son las que tienen un solo verbo conjugado, ojo con esto, un solo verbo conjugado. Por ejemplo, duerme, Pedro come un plátano, hoy leeré un libro largo. Dormir, comer, leer. Ambos estos verbos están en su forma conjugada, acá en la tercera persona, acá en la tercera también y acá en la primera. Entonces, el verbo es quien manda.
cómo se va a realizar y en qué tiempo y qué persona lo está realizando. Se le llama simple cuando hay un solo verbo conjugado, solamente uno. Se le llama oración compuesta a aquellos que tienen dos o más verbos conjugados. Acá también es muy importante recordar que son verbos conjugados, no pueden ser verbos en infinitivo. Las oraciones compuestas van a tener dos o más verbos, 2, 3, hasta los que queramos, pero que están conjugados en la persona, en el género, en el número, etc. Dice la oración, duerme y abrígate. Verbo dormir, verbo abrigar. Pedro come y lee leyendo el periódico. Entonces, come y lee. Damaris ha nadado en la piscina. En este caso, en esta oración, tenemos el verbo haber, que está conjugado, que también es compuesto, y tenemos el verbo nadar en su forma participio, que lo vamos a ver más adelante. El verbo, queridos estudiantes, tiene diversos accidentes gramaticales. Se le llama accidente gramatical porque el verbo va a ir cambiando según las conjugaciones dentro de las oraciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de un accidente gramatical no hablamos de que el verbo se modifica porque le da la gana, sino que el verbo se va a modificar según la situación en la cual se está escribiendo dentro de la oración. ¿Cuáles van a ser estos accidentes gramaticales? Persona y número, modo, tiempo, verbo, voz y aspecto. Entonces, cuando hablamos del modo, vamos a hablar de del infinitivo, vamos a hablar del gerundio, del participio. Existen muchos accidentes, existen muchas formas en las cuales yo puedo conjugar un solo verbo. Un solo verbo me va a permitir hacer diversos tiempos, diversos modos. Voy a poder conjugarlo en persona, en número, en voz, en aspecto, etc. Vamos a iniciar con el primero, que es persona y número. Este accidente gramatical va a surgir cuando el verbo cambia en número. Los números dentro del verbo solamente son dos. El singular cuando es uno y el plural cuando son dos o más. Esto va a ser según el hablante, ¿no? Conocemos el singular yo, tú, él o ella, y el plural nosotros, ustedes y ellos o ellas. En cuanto al número, aparte del singular, el plural se va a dividir también en tres. Ya sabemos, la primera persona, la segunda y la tercera, ¿no? La primera persona va a abarcar al yo y al nosotros, la segunda persona al tú y al vosotros o ustedes, y la tercera persona a él, ella o ellos o ellas. Entonces es importante que vayamos recordando esta parte de la persona y el número. Lo sabemos manejar, chicos, sabemos. Lo único es ir recordándolo para ponerlo en práctica. Pasamos al siguiente accidente gramatical y es el accidente de modo. Los modos del verbo se van a dividir en tres grandes grupos, que son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo nos va a mostrar una acción real, cierta, verdadera y verificable. Por ejemplo, hoy salió el sol, mañana también va a salir. Entonces, el modo indicativo va a ser aquella o bien nos afirma o bien nos niega algo, pero de un hecho real que se puede comprobar. Luego tenemos el modo subjuntivo, que van a ser oraciones que demuestran probabilidad, duda o deseo. Es decir, el subjuntivo nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer oraciones en forma de deseos. Por ejemplo, ojalá salga temprano. Este es un deseo, ¿no? Comería todo el día. Este verbo, por ejemplo, cuando un verbo termina en ría, en esta ia, sin necesidad de ser pasado, se convierte en un verbo en subjuntivo. Y por último tenemos al imperativo, que nos ayuda a dar órdenes, mandatos o deseos dentro de una oración. Por ejemplo, cállate es una orden. Abran la ventana es un pedido sin necesidad de ser orden, ¿no? Estos tres modos nos van a ayudar a que nosotros pongamos distinta tonalidad también dentro de lo que son nuestras oraciones. Pasamos al siguiente accidente gramatical y vamos a hablar de las formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo, también se llaman verboides, van a ser tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. La forma infinita del verbo, es decir, aquellos verbos que van a terminar en ar, er o ir, cualquier verbo, por ejemplo, saltar, comer, vivir, reír, amar, vivir, comer, saltar, lo que ustedes quieran, pero que termine en ar, er o ir. A esto se le llama el modo infinitivo. Vamos a hablar ahora de la forma en el gerundio. El gerundio nos va a indicar acciones que aún se están desarrollando. Va a utilizar dos terminaciones ando o endo. Por ejemplo, caminando,
leyendo, comiendo. En este caso dice caminando, hay una acción que todavía no ha terminado, ha tenido un inicio pero aún no está terminando, lo mismo el leyendo y lo mismo el comiendo. Estas dos terminaciones se van a adaptar a los verbos según la conjugación que yo esté realizando. Y por último tenemos a la última forma no personal, que es el participio. El participio nos va a hablar de acciones que ya han sido terminadas, es el pasado del pasado. Las terminaciones que usan son ado, ido, to, cho y so, dependiendo a qué verbo le vamos a hacer esa conjugación. Por ejemplo, caminar, caminado, decidido, decidir, decir, dicho, ver, visto, imprimir, impreso. Cada uno de estos verbos está en su forma participia, pues pertenece al pasado. Pasamos al siguiente accidente gramatical y vamos a hablar sobre el tiempo. El tiempo dentro de oraciones se va a dividir en tres grandes y principales, pero también dentro de cada uno de estos tiempos existen otros tiempos que van a ayudarnos a definir cuándo se está realizando esta acción. Los tres tiempos principales son el pasado, el presente y el futuro. Siempre se inicia por el presente, pues es una acción real que está sucediendo. Luego viene el pasado y luego el futuro. Y entre medio de cada uno de estos, pues vamos a encontrar las diversas conjugaciones que me indican si es un pasado cercano, un futuro cercano, etc. Vamos a hablar ahora acerca de la voz. La voz dentro de un verbo se va a lograr definir cuando analizamos quién está realizando la acción dentro de la oración. La voz dentro de un verbo se divide en dos. La voz activa, cuando el sujeto es el que está realizando la acción, y la voz pasiva, cuando el sujeto recibe la acción pero no la realiza. Por ejemplo, la voz activa dice: comemos pollo con papas. ¿Quiénes están comiendo el pollo con papas? Nosotros al pollo. No el pollo a nosotros, ¿no? Dice la siguiente oración: el pollo con papas fue comido por nosotros. En esta oración, por ejemplo, el sujeto, que es el pollo con papas, ¿se está comiendo a las personas o más bien sigue siendo comido por las personas? La voz pasiva nos va a indicar aquella oración donde el sujeto ya no va a ser un sujeto activo, sino va a ser un sujeto paciente, porque sobre él está recayendo la acción del verbo. Dentro de la voz activa, por ejemplo, el sujeto la realiza, se llama sujeto agente porque él la está realizando, tenemos un verbo y vamos a tener un complemento directo principal. Luego en la voz pasiva vamos a tener un sujeto paciente, que es el que recibe, una perífrasis verbal, que es la unión del verbo ser o ser en cualquiera de sus tiempos, más el verbo principal en su forma participia, y tenemos a lo que era el sujeto, en este caso nosotros, como un complemento agente. Todo esto igual se va a repetir dentro de la clase por Zoom. Vamos a tener bastantes actividades que nos van a ayudar a reconocer la voz dentro del verbo. Bien, para finalizar vamos a hablar acerca del aspecto. El verbo se va a dividir en dos aspectos importantes: el aspecto perfectivo, cuando la acción ya se terminó y no se volverá a realizar, y el aspecto imperfectivo, cuando se sigue realizando y posiblemente vuelva a suceder. El aspecto perfectivo nos va a hablar del término, ya no se va a hacer esa misma acción. Dice: los chicos jugaron al fútbol en el patio. Ya han jugado, ya no van a volver a jugar tal como han jugado el anterior. Podrían volver a jugar otro partido, pero ya no va a ser igual, ¿no? Entonces el aspecto perfectivo nos permite que nosotros hablemos de acciones terminadas. Van a pertenecer